Bueno, pues tema 5, apartado de lengua, y dentro del apartado de lengua, como estaba diciendo, hay un aspecto que nos quedaba por repasar, por estudiar, que son, bajo el nombre de ortografía, las palabras parónimas y homónimas. Comentaba que no es exactamente, no quiere decir que yo ahora me vaya a poner a dar una serie de reglas ortográficas sobre cómo se escriben, sino vamos a ver qué son las palabras parónimas y las homónimas y cómo puede afectar eso a su forma o qué consecuencias conlleva eso a la hora de ponerse a escribir, ¿vale? Bueno, como dice, las palabras parónimas, como dice, lo voy a poner un poquito más grande, son aquellas que se escriben y se pronuncian de forma similar, no que son iguales, sino que en la forma en la que se leen, se pronuncia y en la forma en la que se escriben hay mucha cercanía, ¿vale? Pero son palabras distintas, tienen significados diferentes. Lo que pasa es que esa cercanía, ¿vale? El que se parezcan tanto, hacen que a veces nos lleve a confusión, ¿vale? Entonces, esas son las palabras parónimas, ¿vale? Insisto, aquellas que se escriben o se leen o se pronuncian de una forma parecida, están muy cercanas en la forma de escribirse o en la forma de pronunciarla, pero son palabras completamente diferentes. Entonces, con respecto a la ortografía, hay que tener en cuenta esa idea de que se parecen pero son diferentes para atender a la forma en cómo se escriben cada una de ellas. Por ejemplo, entre actitud y aptitud, que se confunden mucho, guardar a guardar, afecto, efecto, cimiento, cemento, absorber, absolver. Por ejemplo, entre absorber con B, absorber con V, que son diferentes, pero hay mucha confusión. Yo creo que el ejemplo más claro es el de actitud-aptitud, que muchas veces, ya no solo a la hora de escribirlo, sino en el uso. Y cuando queremos hablar de actitud, hablamos de aptitud o al contrario. ¿Vale? Así que... Exactamente. Quizás la más... hasta para la misma persona a veces explicar sí. El significado de la misma trae su dilema. Pues, es complicado, porque claro... para que sea apto y la otra es... Se vería casi como lo mismo. Sí, apto, claro, ¿no? Efectivamente, es complicado. O sea, aptitud es que tengan las capacidades para ello y la actitud es, digamos, como si estás dispuesto, si tienes ganas, tu personalidad, todo eso, exactamente, ¿no? Sí, así es. Al momento de explicarle también lleva su... Es la mala. Sí, por eso estoy puesto primero también y la comento porque efectivamente, como dice Catiuja, la más representativa, la que quizás mejor indica o expresa este concepto de las palabras parónimas, ¿no? Y frente a ellas están las palabras homónimas, que estas sí se escriben o se leen de la misma manera. Es decir, a la hora de escribirlos son iguales o a la hora de leerlas y tú escucharlas te resultan la misma palabra. Pero igualmente son palabras completamente diferentes porque sus orígenes son completamente diferentes. Pero, como decimos aquí abajo, resulta que estas cosas que tiene la lengua. Palabras homónimas, insisto, dos que son palabras diferentes, pero que o bien se escriben exactamente igual o a la hora de pronunciarlas se pronuncian exactamente igual. Pero vuelvo a decir, son palabras que son completamente diferentes. Vienen de orígenes diferentes, es decir, son dos palabras que han procedido de dos raíces diferentes, pero que la evolución de la lengua ha hecho que en el estado actual parezca que son iguales, parezca que son las mismas. Dentro de las palabras homónimas habría que hablar de las homógrafas, que son aquellas que se escriben igual, y las homófonas, que son aquellas que se escuchan o se pronuncian igual. Pero no tienen por qué escribirse igual. Mira, homógrafa, por ejemplo, vela, del cirio, o vela, del verbo velar, yo velo. Pero también la vela o la vela del barco, también. Un tercer uso. O capital, como es la ciudad, ¿no? Donde está, digamos, la representación importante de una región, un país, o capital del dinero que se tiene o de los bienes que se tienen, ¿no? Son palabras homógrafas. Y homófonas, pues, claro, las palabras homófonas, de las que ya nos ocuparemos en la siguiente unidad un poquito más en detalle, el problema que tiene es que dan lugar a muchos errores ortográficos. Por ejemplo, el hecho de hacer y el hecho de echar, ¿no? O el A de la preposición y el A con H del verbo haber. O, que utilizando esto del verbo haber, el voy a ver, de esa, digamos, como una perífrasis de ir a ver algo, a ver,
o a ver qué hay y juntarlo todo tal, ¿no? Suena igual. Bueno, pues hay que tener cuidado Bueno, yo soy especialmente. una de las que a veces es tanto que mi cerebro sufre como un colapso y me detengo. Es más, en el mismo escribir. A la hora de escribir mensajes. Y digo, Dios mío, ¿qué me pasó aquí? Tengo una cuestión, o sea, se me borra todo, se me olvida. Sí. Y ahí tiende a confundirse eso de, por ejemplo, as. Ajá. Que si es con as, con s, exactamente. con z. Claro, imaginar, ¿no? Ahí también se... Pero fíjate, Katiuska, ese de el haz de hacer con z o con s y tal, por ejemplo, a la gente del centro de España no tiene problema, porque distinguen la z y la s. En cambio, por ejemplo, yo que vengo del sur de España, o tú que vienes de Latinoamérica, que no diferenciamos, sí que tendríamos problemas. Sí, allá sí. O sea que tenemos incluso una dificultad añadida en ese sentido, ¿qué cosa? dependiendo de la variedad dialectal, ¿no? Sí, exactamente. O, por ejemplo, que en Latinoamérica el español se distingue entre el fonema y el B, o la B, ¿no? Por ejemplo, balón con B o valor con V, ¿no? En cambio, sí que ese sonido es diferente. Diréis balón y luego valor. Había ahí una esta como fricativa, una cosa interdental y demás. En cambio, en la península esa diferencia ha desaparecido. Y eso es fuente de muchos errores también. De la B y la V procede, gran parte de los errores proceden precisamente de que para nosotros es el mismo sonido. Sí, ya no hay diferencia. Disculpe, nosotros tuvimos, yo tuve una profesora de castellano que ella hablaba y decía cuando dictaba, que ahora ya hace dictar, porque decía que no decía cuando era escribir, pero era un niño, que tuviéramos oído. Porque ella iba a pronunciar las palabras como son. Y si nosotros no entendíamos cada error ortográfico, también esa nos enseñó mucho. Claro. Eso de usar la V y la B cuando se tenía que usar. Y hacer la pronunciación, nos decía la B labial. Ajá. ¿Veis? Pero eso aquí en la península, en el español de la península se ha perdido. Entonces no hay esa diferencia. No existe, es el mismo sonido. La V y la B son el mismo fonema. Aquí se perdió hace ya tiempo. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, en inglés, pues también se diferencia. Yo digo buy, comprar, y victory. Y ahí sí que se diferencia. Pero en el castellano de la península, pues no. ¿Vale? Bueno, interesantes, cosas interesantes de la lengua. De la Z. Exactamente. Bueno, como ejemplo de esto de palabras que suenan o se escriben igual pero que son diferentes, volvemos a la idea de vela, pero para que veáis que viene que la diferencia está originalmente en que proceden de palabras diferentes, pero que la evolución de la lengua han hecho que se encuentren en algún momento y que tengan la misma forma. Por ejemplo, vela, en el sentido de cirio, viene de velum, del latín velum. Y en cambio, vela, del verbo velar, viene de vigilare. O sea, que son dos palabras en origen diferentes. Vigilare por un lado y velum por el otro. Pero hubo un momento en que las palabras van evolucionando y llegan al mismo estadio, llegan a la misma forma. Por casualidad, bueno, por lo que sea, no se sabe. Pero, aunque procediendo de esas dos palabras diferentes, resulta que al final se han encontrado con la misma forma. ¿Vale? Bueno, pues cuidado y tener en cuenta esto de las palabras parónimas, homónimas, homógrafas, etcétera, homógrafas y homófonas a la hora de escribirlas, ¿vale? Y a la hora de no confundirlas. ¿Ok? Vale, si no hay preguntas.